Hola amigos, bienvenidos a Cosechando Futuro. Ustedes se preguntarán qué es Cosechando Futuro. Bueno, Cosechando Futuro es un podcast dedicado a adentrarnos en la industria del agro, en la agroindustria nacional. Colombia está llamada a ser la despensa mundial de alimentos del mundo y para ello tenemos de invitado a Jorge Pacheco, el presidente de la empresa Nitrofer, una empresa que está revolucionando el agro en Colombia. George, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás, Tony? Un placer, gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera saber primero que todo, ¿quién es Jorge Pacheco? George, cuéntanos. Jorge Pacheco es un soñador que ha trabajado toda la vida desde su historia familiar en el agro, enamorado de la industria de producción de alimentos y que creo que este formato de podcast es interesante porque vamos a empezar a mandar mensajes poderosos que en el segmento de las personas que te escuchan a ti, en el segmento de las personas que escuchan esto, se enamoren del campo, se vuelvan amantes del negocio de la producción de alimentos y llevarle a los agricultores colombianos, a la ruralidad colombiana, inversión de personas que generalmente no tienen la producción de alimentos y la agricultura como una idea de negocio, y aquí en Colombia es literalmente el futuro. Nos vamos a convertir desde Nitrofer en los embajadores para captar inversión y enamorar a la gente de la ciudad del campo. George, te voy a hacer una pregunta ya que lo mencionas porque es muy importante. ¿Qué pasa? Que muchos de estos jóvenes de los que tú hablas nacieron en el campo, los papás son campesinos, son agricultores, pero ellos terminan yéndose a las grandes ciudades y no regresan al campo. ¿A qué se debe eso? ¿Y cómo ustedes desde Nitrofer van a impulsar a estos jóvenes a que regresen al campo y a que se vuelvan los emprendedores y los empresarios del campo, que es lo que se necesita en este siglo XXI? Tony, yo te voy a explicar algo y es histórico. Desde el proceso de la industrialización, nosotros como civilización empezamos a tener grandes migraciones desde el campo a las ciudades. Y las generaciones durante décadas han estado buscando las oportunidades en las principales ciudades. Pero el planeta se sobrepobla en este momento. Nosotros en el 2050 vamos a ser más de 9.700 millones de personas. 9.700 millones de bocas que tienen que alimentarse. Y es una realidad de que la producción de alimentos es uno de los factores más claves en torno a la sostenibilidad, porque además estamos en un planeta que cambia, en un planeta que está sometido a una situación de cambio climático, que está reduciendo la productividad y que está reduciendo las tierras que se cultivan. En ese contexto, Colombia es la tercera reserva hídrica que tiene el planeta. Es un país que tiene acceso a 2 mares, una posición logística increíble y está en una estructura intertropical que permite que con todos los pisos térmicos que tiene pueda tener un portafolio de alimentos increíble. El futuro y las oportunidades de Colombia están en el agro. Nosotros como país tenemos claramente una línea de desarrollo en el agro. Es la forma en la que Colombia puede transformar sus condiciones sociales, puede evolucionar y desarrollarse y convertir un país de renta media en un país de primer mundo, en un país desarrollado. Es a través del agro, no hay otro. Una pregunta muy importante, Jorge. ¿Qué es Nitrofer? ¿Y cuál es el rol que juega Jorge Pacheco como presidente de esta empresa en poder llevar y materializar toda esta visión, todas estas ideas que tú tienes acerca de cómo se debe direccionar la industria del agro nacional para que se vuelva esta potencia mundial, esta despensa mundial de alimentos en Colombia? Nitrofer es una empresa innovadora, es un emprendimiento que no ha cumplido ni siquiera 2 años, cumplimos 2 años en octubre de este año. Es un emprendimiento que vio en el agro un gran potencial de desarrollo, una empresa que disruptivamente identificó que el negocio de la nutrición vegetal no está enfocado en un core business de vender fertilizantes. Nosotros vendemos productividad agrícola. Y como vendemos productividad agrícola, desarrollamos toda una estrategia de poder ponerle más volumen de producción en cada hectárea que el agricultor siembra. ¿Cómo hacemos eso, Tony? Tony, lo hacemos porque logramos definir una estrategia integral que analiza todas las dimensiones de la nutrición vegetal, la física, la biológica y la química, que es la base de los fertilizantes. Yo como presidente de esta empresa, Tony, yo me siento honrado de la posición que tengo y me siento agradecido con la vida y con Dios porque nos dio la oportunidad de llevar ideas locas a un segmento empresarial que era bastante tradicional.
Y lo que estamos nosotros tratando de hacer como empresa en Nitrofert es llevar esa visión completamente diferenciada, la visión de una fertilidad integral a los productores del campo para convertirlos en emprendedores y empresarios del campo. ¿Cuáles son esas ideas locas, mi hermano? Tú sabes que los locos somos los que cambiamos el mundo. Entonces yo quiero conocer un poco más a fondo esas ideas locas que traes en la cabeza para que esta vaina pueda lograr ser lo que quiere ser. Bueno, nosotros estamos pensando de que el futuro del agro colombiano está en la digitalización. Ok. Todo el mundo ve el campesinado y ve a los empresarios del agro, a los agricultores colombianos, los ve como una situación de retraso, pero todos ellos utilizan teléfonos móviles. Claro. Todos ellos están en redes sociales, todos ellos se comunican, todos ellos se han tecnificado. En Colombia fracasamos con el Internet tradicional, pero la forma en la cual se masificó el Internet fue a través de la telefonía móvil. Y hoy la mayoría de los colombianos, bueno, existen datos que dicen que hay más teléfonos que gente en este país. Imagínate. Y smartphones, muchísimos. Entonces, la forma en la que nosotros estamos pensando que vamos a poder transferir asistencia técnica, conocimiento, vinculación al agro, llevar financiamiento, desarrollar una estrategia clara de productividad es a través de la tecnología y la comunicación a través de redes de datos. Imagínate, es una cosa completamente disruptiva. Y además dentro de nuestra misma visión, nuestro portafolio enfocado en una fertilidad integral que analiza la planta como un todo, analiza los requerimientos de los cultivos como un todo, desde una visión integral. No existe una empresa de fertilizantes, competencia de nosotros, que esté viendo toda la dimensión de los requerimientos nutricionales de las plantas. ¿Qué es la fertilidad integral? ¿Eso qué es? Como el arroz integral. ¿Qué es eso? Yo voy a tratar de ser, es que esto tiene un concepto agronómico bastante precario. No, pero es que tiene una ciencia muy interesante, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Si es que yo para eso para mí es chino. No, y te lo explico porque mucha gente se lo preguntará, pero es que cuando tú ves un cultivo, cuando tú ves una planta, ella tiene unos requerimientos nutricionales, ¿sí? Y esos requerimientos nutricionales son evidentemente químicos, y la base de todos los fertilizantes, además de los micros, son unos elementos importantes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero la planta no come urea, la planta no come KCl, ni DAP, ni MAP. La estructura molecular de cómo se entregan los fertilizantes químicos no es lo que absorbe la planta de manera directa. Alrededor de la planta, de sus raíces, hay una estructura biológica, hay unos microorganismos que solubilizan el fósforo, ¿sí? Solubilizan el potasio, descomponen el nitrógeno y lo ponen dentro de una estructura molecular que la planta les permite su absorción. Pero esos microorganismos tampoco están en condiciones hostiles. Ellos tienen que estar con suficiente agua. Tú tienes que tener un suelo con porosidades suficientes para que la estructura hídrica... O sea, son unos animalitos. Piensen en unas bacterias. Piensen en bacterias que se comen esa vaina y en su proceso biológico transforman esa estructura molecular inicial y al descomponerla lo hacen absorbir a las plantas. Y ellos necesitan, o sea, que en esas condiciones tengas oxígeno suficiente, entonces tiene que haber una estructura del suelo que permita la porosidad. Entonces, de manera muy simple, de manera muy didáctica, tú necesitas unas condiciones físicas del suelo para que ahí pueda desarrollarse una estructura biológica capaz de poder absorber los nutrientes, entregárselos después de su descomposición a la planta, y la planta a través de su estructura radicular poder absorberlos. Además, piensa de que, por ejemplo, las enfermedades de las plantas están siempre asociadas a fitopatógenos que están en su proceso de la raíz. Cuando tú tienes una actividad biológica sana, tú mantienes un cultivo sano. Entonces, dentro de una fertilidad integral, nosotros apuntamos a la fertilidad química, que es la entrega de los nutrientes, a la fertilidad biológica, que es mantener una vida biológicamente estable, un ecosistema que sea sano para la planta, y además una estructura física del suelo que permite la vida y el desarrollo de esas buenas bacterias y microorganismos que forman parte de ese ecosistema alrededor de la planta. Entonces, cuando apuntamos a toda esa visión, generamos la mayor rentabilidad posible en los cultivos, porque les estamos facilitando la biodisponibilidad de todos los nutrientes que les estamos entregando en nuestros sacos de fertilizantes. Excelente, excelente. Es como uno come
Y uno crece bien si uno come comida sana. Tú le estás dando una comida sana a las plantas para que crezcan bien. Así es, y además, por ejemplo, tú necesitas un yogurt. Uno necesita Cuando vitamina. tú necesitas, tú, por ejemplo, la flora bacteriana es los microorganismos que tú tienes en tu cuerpo y que son capaces de descomponer los alimentos que ingieres y sacar, por ejemplo, de un pedazo de carne lo que tu cuerpo necesita, tus músculos, tu cerebro. Ok. Son péptidos. ¿Y cómo descompones ese pedazo de carne? Bueno, tienes que tener una flora bacteriana acorde a ese proceso. Entonces, esa misma estructura de transición de lo físico, lo químico y lo biológico es lo que da la estabilidad de un cultivo, y en los seres humanos es exactamente lo mismo. Ok, entonces ese podría ser el diferencial entre Nitrofert y las demás empresas que se están dedicando a esta actividad aquí en el país de Colombia. Pero por supuesto, de hecho lo hemos analizado no solamente en el mercado colombiano, lo hemos analizado en toda América Latina. Recuerda que nosotros tenemos una alianza muy importante con un gran commodity trader llamado Nitron Group, que es líder en toda la región y que mueve más de 9 millones de toneladas. Y entendemos claramente cuál es el portafolio de todos esos actores a los cuales Nitron les provee financiamiento y materias primas. Entonces es muy claro entender de que nadie en el sector de los fertilizantes está analizando los requerimientos nutricionales de un cultivo como un todo y no identifican de repente la importancia de la sostenibilidad de un programa de nutrición vegetal, y que la responsabilidad que ellos están teniendo medioambientalmente hoy la están enfocando hacia minimizar el impacto de sus actividades empresariales y fabriles. Nosotros estamos enfocando que estamos identificando nuestro mayor impacto en la producción y comercialización de fertilizantes está en nuestro core business, y por eso estamos viendo un factor diferenciado en a partir de una fertilidad integral, hacer un programa con amplia sostenibilidad que mitigue los efectos que nosotros estamos generando en nuestra actividad económica, que es la agricultura. Jorge, una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los retos reales que tiene Colombia como nación para cristalizar ese objetivo de convertirse en una potencia mundial, en una despensa mundial alimentaria? ¿Y cómo Nitrofer va a lograr que se superen esos retos para hacer de esto una realidad para este país? Yo veo tres y son fundamentales y te los voy a listar. El primero es nosotros como ejemplo, y voy a usar a Nitrofer como ejemplo, Sí. es enamorar a los inversionistas, a los emprendedores de la actividad agrícola. Y cuando lo vemos desde un punto de vista de dónde se generan mayores potencialidades, hoy muchos sectores, turismo, gastronomía, entretenimiento, captan inversiones de personas naturales, de gente que está pensando en alguna oportunidad de negocio, y lo último en lo que se les ocurre en la cabeza como actividad es una actividad agrícola, la producción de alimentos, servicios asociados a la agricultura, productos asociados a la agricultura. Y nosotros somos un gran ejemplo de cómo en un emprendimiento que tiene menos de 2 años logramos posicionarnos en la segunda posición del market share del país. Eso lo logramos porque precisamente ahí hay un mundo de oportunidades, y con ideas innovadoras y con servicio, portafolio y servicios diferenciados, nosotros logramos captar la preferencia de los consumidores. Entonces, el primer reto es hacer que el capital nacional se volque a la agricultura. Y eso precisamente es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de actividades. Empezar a hacer digerible, comestible en la información del campo y hacerlo atractivo para que el capital nacional se evoque a desarrollo agrícola, a desarrollo de servicios para la agricultura, a desarrollo de productos para la agricultura. Eso yo creo que es un foco que nosotros nos estamos usando como un ejemplo exitoso de cómo un emprendimiento en torno a las necesidades de los agricultores puede tener éxito y muy buen retorno económico. El segundo es desde lo social. Hay que entender de que Colombia es un país de regiones y la integración regional es tan importante y no se logra de otra forma sino es desarrollando las regiones rurales del país. Este desarrollo de las regiones rurales del país pasa, claro, por la inversión privada que estamos teniéndolo, pero también por un enfoque de desarrollos colectivos. ¿Y a qué me refiero yo a desarrollos colectivos? Es que tú ves a otros países y cuando tú consigues, por ejemplo, el potencial de producción de aguacate en una zona, el potencial de desarrollo de maíz en una zona, cuando tú haces que toda la comunidad se
apropie de un proyecto en específico, se logran economías de escala. Entonces yo creo que la asociatividad, más allá de la visión cooperativista del pasado, yo creo que como sociedad tenemos que empezar a pensarnos como un ecosistema de personas que pueden integrarse dentro de una misma actividad económica y lograr economías de escala que nos hagan más competitivos. Y la tercera sí tiene que ver mucho con lo público, que es poder identificar esas externalidades que no pueden poder cubrir ningún negocio las puede cubrir, como los costos de la logística, por ejemplo, y la falta de competitividad en ciertos aspectos que son externalidades al negocio agrícola. Yo creo que sí, como desarrollo nacional, debería el gobierno enfocarse a superar esas externalidades. ¿Con qué? Inversiones en vías terciarias principalmente y capacidades de hacer mucho más competitivo el transporte, tanto de la integración de insumos que requieren los agricultores como la extracción de la producción para los centros de consumo. Que eso aquí es un gran problema en Colombia. Aquí. Muchas veces se les pudre todo la yuca, el aguacate. Uno lo ve en las épocas que no tienen cómo transportar ni siquiera esto y lo sacan a las carreteras. Entonces ahí también van a... Pero eso tiene una razón de ser, Tony, y te voy a explicar que es parte de ese segundo punto que hablábamos de las asociatividades inteligentes. Cuando todos están integrados en producir un mismo producto, ahí en el momento en que se cosecha, salen todos a competirse a sí mismos. Entonces, hoy hay instrumentos jurídicos, financieros y de mercado que permiten que la agricultura esté contractualmente asegurada. Y lo dice la FAO. La FAO habla de que la única forma de desarrollar de manera sostenible la agricultura es a través de una estructura contractual, donde tú asegures volúmenes y asegures precios. De alguna u otra forma, por fórmulas, por bandas de precios, al poder complejizar el negocio agrícola, donde tú tengas a los agricultores que tengan su cosecha asegurada, su colocación asegurada y en una banda de precios aceptable, eso efectivamente no vuelve a ocurrir. Todos sacan su producción y tienen evidentemente unos centros de colocación con unos contratos establecidos, lo que facilita hoy, por ejemplo, el acceso a financiamiento para esos emprendedores, para que facilite la articulación de una programación en torno a las necesidades que tiene el cultivo, como una genética certificada, como un plan nutricional acorde a la productividad esperada, como un desarrollo de un plan de protección de cultivos que evite las enfermedades y las plagas. Entonces, en ese orden de ideas, la asociatividad inteligente y la vinculación al mercado a través de una estructura contractual evita todos esos problemas. ¿Y ustedes van a entrar en ese campo? Ya nosotros somos un jugador ya en ese mercado. En ese campo. Pero es que, Tony, nosotros al desarrollar un plan completo de nutrición vegetal, analizamos el cultivo desde su preciso momento de siembra, en todas sus fases de crecimiento, cuando entra en fase de producción y cubrimos todos los requerimientos del cultivo y además con un permanente acompañamiento de asistentes técnicos que están evaluando los requerimientos nutricionales del suelo, analizando químicamente cuáles son las deficiencias que tiene el cultivo y entendiendo claramente cuáles son esos nutrientes que necesita la planta para poder tener o para multiplicar su potencial productivo y hacer evidentemente los cultivos mucho más rentables y mucho más eficientes. O sea, esto como quien dice es otro nivel. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer en Miami un señor que se llama Moshe Mana, que fue el que hizo Wynwood, uno de los constructores más importantes que tiene en Miami. Adivina dónde está el man invirtiendo. Aquí en el agro colombiano. Qué maravilla. El man ha empezado de una manera que trabaja con los campesinos y haciendo tejido social. El man tiene un montón de fincas y de tierras que está trabajando junto con los campesinos y él ya tiene asegurada la compra de toda esa gente que están... Entonces, un tipo que viene de la construcción, que viene del real estate de Miami, puso sus ojos en Colombia. Entonces, qué bueno que también los colombianos... O sea, si hay otras personas que ya lo están viendo, a veces nosotros somos un poco ciegos y no queremos ver que aquí tenemos una gran oportunidad de salir adelante y de impulsar la economía del país. Entonces, lo que tú dices es completamente acertado. Y me llama la atención que hagas esa mención. Es que hoy la adquisición de tierra fértil es uno de los principales
productos de portafolio de todas esas bancas de inversión. Es que el mayor inversionista en tierra agrícola hoy se llama Bill Gates, y no solamente por toda la franja agrícola de Estados Unidos, en donde tiene una participación en número de hectáreas gigantesca, sino que en África todos sus desarrollos están en pro de asegurar un proceso productivo, invirtiendo en genética, asegurando hectáreas de tierra, porque precisamente el futuro del planeta va a ser agua y alimentos, Tony. Y no estamos hablando del futuro dentro de 1000 años. Estamos hablando en una franja temporal donde en los próximos 30 años la asegurabilidad y la soberanía alimentaria de muchos países se va a ver comprometida, porque estamos en un momento donde estamos replanteándonos una estructura geopolítica donde hay una nueva estructura de funcionamiento y asegurabilidad del suministro de materias primas y agrocommodities, donde China ha desarrollado una inversión gran napoleónica denominada la Ruta de la Seda para precisamente lograr que asegurar no solamente la influencia política en países de África, sino quitar influencia al sector empresarial que transforma las materias primas africanas para darle prioridad en términos de agrocommodities y recursos naturales a las empresas chinas, porque ellos desarrollaron en los últimos 40 años la fábrica del mundo, y esa fábrica del mundo necesita materias primas para poder desarrollarse. Es que cuando empezaba la conversación hablábamos de las ensaladas y la gente lo asocia mucho a eso, pero es que los productos alimenticios están en todos. La grande producción de cereales define cómo nosotros tenemos la ingesta proteica. Es impresionante todo el proceso de alimentación global de animales y personas depende de la agricultura. Claro. Entonces, hoy tienes un país como Colombia que tiene un potencial de crecimiento y utilización de 40 millones de hectáreas que solamente utiliza 6. Y entonces en esas otras hectáreas tú tienes todo un potencial de desarrollo, y yo creo que el trabajo y el esfuerzo que estamos llamados a hacer los empresarios que estamos en la agricultura es a precisamente mostrar lo atractivo que es este sector para evidentemente captar más inversiones, porque es la única forma en la cual puede la ruralidad colombiana desarrollarse y verdaderamente podemos aprovechar y potenciar todas las riquezas que tenemos y toda la tierra fértil que tenemos en el país. Y esos chinos son un poco y comen bastante arroz, ¿eh? Y comen bastante, así es. Hay algo muy importante, George, y que ustedes tienen en el ADN de su empresa, y es el tema social. ¿Cuáles son los retos y cómo Nitrofer va a seguir ayudando en lo social a este país para que muchas personas puedan superar esas brechas de miseria, de pobreza, y puedan integrarse a una economía productiva? Y lo quiero recalcar, es que yo no veo, y ahí sí voy a entrar como en un componente ideológico, es que yo no veo la acción social visto desde un punto de vista de dádivas o desde el punto de vista asistencialista. No me gusta ver el apoyo social. Yo creo que el compromiso lo estamos demostrando hoy. Involucrándonos. Nosotros nos estamos convirtiendo en los embajadores de la ruralidad colombiana para mostrar con un ejemplo claro de cómo Nitrofer, una empresa enfocada en la agricultura, logró un éxito empresarial que en pocos sectores, en pocas industrias se consigue en Colombia. Y si nosotros enfocados y abocados al negocio agrícola, que entendemos y estamos integrados completamente en el negocio agrícola y en la producción de alimentos, tuvimos ese éxito, ¿por qué no convertirnos en unos embajadores que puedan llevar a otros jugadores de otros sectores el atractivo que requiere el campo para captar esa inversión? Y cuando captes esa inversión, tú vas a poder tener allí una potencialización de generación de empleo, de desarrollo, de mejoramiento de la calidad de vida de esa estructura social que durante décadas ha estado desasistida. La única forma de llevar ese progreso es a través de la inversión, y nosotros nos estamos convirtiendo en unos voceros que muestren el éxito posible y la potencialidad que tienen los negocios agrícolas de generar riqueza, prosperidad y desarrollo. Si lo logramos hacer, sumamos a más inversionistas, y mientras más inversiones captemos para la ruralidad y para la producción de alimentos, mejores condiciones de vida tendrán todas las personas que viven en la Colombia rural. Y a mí me consta, George, y por eso que estoy aquí, la verdad, por eso me interesó arrancar mi primer podcast con ustedes, porque sé que están tomando acciones concretas, no se quedan en la parla ni en la cháchara, sino que están de verdad involucrando al campesinado como actores muy importantes de esta vaina. Quisiera, para cerrar, que le mandaras unas palabras a todos esos jóvenes emprendedores, a todos esos jóvenes, porque de hecho el otro día salieron unas cifras en donde los pelados están regresando al campo. Así es. Los pelados están regresando al campo. Y además, o sea, un retorno necesario que post pandemia
por las graves condiciones de desempleo que se generaron en las ciudades, empezó a retornar esa juventud que había huido de los campos colombianos hacia las principales ciudades, y que por condiciones económicas regresaron y se dieron cuenta de que en el campo es mucho más fácil desarrollar operaciones de negocio. ¿Por qué? Porque la alimentación está allí, la posibilidad de sostener a la familia en el campo está allí. Muchos tenían tierras, minifundios, fincas de sus familias que hoy empezaron a producir. Luego también en la pandemia vimos un gran ejemplo y quiero explicártelo. Muchos inversionistas, muchos emprendedores que se vieron en dificultades económicas en el momento de pandemia, volcaron su vista al campo. Ok. Y en medio de esa vista al campo, de voltear su vista al campo, se dieron cuenta de que era un sector estable. Ni siquiera en el momento más crítico económicamente que vivió el país, con ese colapso de la pandemia, dejó de crecer ni se desaceleró. Fue el único sector que se mantuvo estable porque todos comemos todos los días. Entonces, el mensaje a esos emprendedores, a igual que a los estudiantes que nos visitan generalmente en nuestras plantas, siempre se los doy, que se enamoren del campo y que vean que este es el verdadero potencial de desarrollo que tiene el país, ¿sí? Que la industria petrolera que se desarrolló hace 100 años hoy está en una estructura muy madura y esa economía petrolera hoy está abriendo paso a que nosotros con la alimentación podamos darle sostenibilidad a toda esa población que se basó en una era petrolera, porque gracias a esa estructura petrolera y a ese desarrollo social logramos una civilización que hoy se proyecta a tener 9.700 millones de personas. Entonces tenemos que volver a los inicios de la producción de alimentos para poder sostener a esas 9.700 millones de personas que seremos en el 2050. Entonces, el mensaje es muy claro, su futuro, la riqueza del país está en el agro. Claro. Dediquen sus vidas a eso y tendrán prosperidad, estabilidad económica, calidad de vida, y no solamente eso, contribuirán a que Colombia se convierta en una despensa global y que cambie relativamente toda nuestra potencialidad como país, porque con ese desarrollo agrícola nosotros vamos a lograr ser el país desarrollado que venimos soñando desde hace muchísimos años. No, Juan George, muchísimas gracias, Llave. La verdad que me parece muy bacano todo esto y muy interesante, sobre todo para los jóvenes que de pronto no conozcan o no hayan puesto los ojos en esto. Yo sí les hago una invitación también a que de verdad miren al campo. Yo vengo de pueblo, yo vengo de Sincelejo, yo vengo del campo, yo crecí en el campo y me di cuenta cómo la gente se fue del campo y ahora están volviendo los ojos al campo, y es necesario para el mundo y para Colombia. Así que te agradezco y bacanísimo que personas como tú lideren esta gran revolución que es justa y necesaria para el país y para el futuro del planeta, como lo dices tú. Así es, así es. No, gracias a ti por la invitación y espero que sea el inicio de muchas acciones que haremos comunicacionalmente, porque de verdad nuestro objetivo está en eso, en poder llevarle inversión al campo, y eso se logra es comunicando, eso se logra generando confianza y mostrándole tanto a los emprendedores, a los inversionistas, de que en el agro hay una oportunidad de oro y el momento es ahora. No, y de verdad que yo los invito en serio a que volteen hacia el campo, a que miren hacia el campo, a que inviertan en el campo, porque en el agro de este país está el futuro de sus economías, está el futuro del planeta, está el futuro de que este planeta no se muera de hambre. Muchas gracias, George. La verdad que es bacano que la gente sepa que esto existe, que esta revolución se está dando y que no es una vaina que simplemente se queda en palabras, sino que se están tomando acciones concretas para que esto pase. Bueno, la próxima vaina que vamos a hacer, vamos a irnos al campo. Sería chévere hacer una vaina mostrando pues ya toda esta fertilización inteligente, todo lo que se está haciendo y los procesos con el campesinado. Y a mí me gustaría ponerle cara de los emprendedores que están hoy teniendo éxito en producción agrícola. Eso, bacanísimo. Nos comprometemos. Ese va a ser el próximo podcast, pero allá en la siembra, papá. Listo. Bacanísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Tony. Gracias a ti, George. Muy amable.